La Asociación del Volcán, de la que formo parte, se creó para dar apoyo a las familias de los afectados con un trastorno de personalidad. Nos necesitan. Ellos carecen de recursos para abordar el problema por sí mismos. La familia es fundamental en el proceso de recuperación y nosotros contamos con la ayuda de nuestra psicóloga Beatriz Abadía. Terapia y familia tienen que ir juntos. La persona que nos acompaña hoy es Alberto Hernández Díaz, psicólogo, diplomado en trabajo social y presidente del Teléfono de la Esperanza. Cuenta con una gran experiencia en el tema que nos ocupa hoy, el familiar como agente de ayuda en la prevención del suicidio. Un tema del que todos tenemos miedo, pero que en algún momento hemos afrontado. Hay 3 puntos en los que hacer hincapié. Sensibilizar en el valor de la escucha es terapéutica en sí misma, la voz humana es el mejor mensajero de la esperanza, como bien dijo Alberto Hernández en una entrevista. Prestemos mucha atención, para poder ayudar necesitamos ayuda primero. Nuestros hijos o familiares no están bien y tenemos que comprender y entender tanto lo que dicen como lo que callan. Si queremos cambiar y mejorar la vida de nuestros familiares, es necesario que empecemos por nosotros mismos. No digo nada más. Bueno, pues yo tengo la costumbre de levantarme cuando me presento, así que si puedo lo haré. También hay otro micrófono. Bueno, es inalámbrico. Bueno, no hay problema, que yo creo que sí que puedo. Bueno, pues yo también quería, en primer lugar, pues agradecer a la Asociación El Volcán que se pusieran en contacto con el Teléfono de la Esperanza, pues para realizar esta charla, no solo para mí como representante, sino que para toda la entidad a nivel autonómico y nacional. Pues nos alegra siempre que otras asociaciones cuenten con nosotros para exponer nuestra experiencia, poder transmitir algunas cosas que consideramos importantes dentro de nuestro ámbito de actuación y poder establecer algún tipo de dinámica de colaboración colaboración mutua con otras asociaciones. Soy consciente y conocedor, cuando estuvieron Dolores y Pilar hablando conmigo, de toda la labor que se realiza en la Asociación El Volcán, tanto para el apoyo mutuo de familiares, para poder comprender mucho mejor a los familiares que tienen un trastorno de personalidad, poder apoyarles como familias, y también la disponibilidad de Beatriz como psicóloga, que es pues imprescindible tener el apoyo y la guía de algún profesional de la psicología y de otros ámbitos, pero que muchas veces no es tampoco posible disponer más perfiles dentro de la asociación. Nos pasa a nosotros exactamente igual, y que, en fin, pues que creo que es muy loable la labor que lleváis a cabo, también de sensibilizar a la asociación, a la sociedad en general, sobre la problemática de las personas con trastorno límite y sus familiares, y pues reivindicar que los recursos en salud mental sean lo más integrales posibles y cubran las necesidades que hay. Entonces, hay muchos puntos de convergencia entre lo que el Teléfono de la Esperanza también lleva a cabo y lo que la Asociación El Volcán pues tiene también como fines. Entonces, nos sentimos muy hermanados y que creo que estamos en una lucha muy compartida y en un trabajo pues con personas afectadas por un problema de salud mental, que muchos de nuestros llamantes pues presentan esa situación. Más del 50% son personas con problemática psicológica y psiquiátrica. Bueno, pues me alegra también ver alguna cara conocida, con lo cual pues vamos a ver si tenemos una tarde en la que logro transmitiros lo que se pretende, el objeto de la charla, y por el cual pues nos habéis invitado al Teléfono de la Esperanza, y en este caso pues a mí, que he sido la persona que se ha podido ofrecer para venir.
Voy a dar 4 pinceladas porque hoy no venimos a hablar del teléfono de la Esperanza, pero sí que quiero un poco que conozcáis lo que es el recurso del teléfono de la Esperanza de Aragón. Aragón es una de las 29 sedes en las que hay teléfono de la Esperanza y el objeto es prestar atención telefónica gratuita durante las 24 horas del día, los 365 días del año, a cualquier persona que esté pasando un mal momento. Está formada principalmente por voluntarios, solo tenemos una persona que lleva a cabo actividad laboral en la sede y pues nos organizamos en turnos para poder atender aquí en Aragón esas 24 horas, los 365 días del año. Somos personas que, aunque no seamos necesariamente psicólogos o profesionales de la salud o similar, pues nos formamos durante un año, adquirimos habilidades, primero nos conocemos como personas, adquirimos habilidades de lo que sería la relación de ayuda y de la atención a cualquier tipo de problemática que nos encontremos para poder dar esa cobertura de calidad y durante todo el tiempo, ¿no? Llevamos 40 años sin dormir, como quien dice, aquí en Aragón. Luego tenemos otro segundo nivel de actividad, que es la atención en consultas psicológicas gratuitas o de otros profesionales como trabajadores sociales, abogados y orientadores familiares principalmente, y que lo que pretendemos es no atender de forma prolongada, pero si una persona llama en estado de crisis, si necesita recibir algo de asesoramiento psicológico o algo de asesoramiento jurídico, de trabajo social o de orientación familiar, pueda disponer de unas sesiones que le permitan pues un poquito de alguna manera controlar esa crisis, ese estado de crisis en el que nos viene. Y ya por último tenemos otro área, que es el área de promoción del bienestar emocional, porque no solo tratamos problemas, sino que tratamos también de promocionar el bienestar emocional, y esto se lleva a cabo mediante cursos de desarrollo personal, como por ejemplo pensar bien para sentirte mejor, técnicas para control del estrés y la ansiedad, pautas para la felicidad, en fin, una programación que tenemos de cursos que se realizan en sede a fin de que las personas, a veces les puede venir bien porque están en un momento un poco regular, pero que no tienen ningún problema de salud mental, y otras veces o se encuentran un poco inestables y quieren mejorar o en autoestima, por ejemplo, o en resiliencia, etcétera. Y ya por último, también dentro de la promoción de la salud emocional, publicamos a nivel nacional una revista que se llama A Vivir, que lo que pretende es tratar temas de actualidad que no se tratan en la prensa habitual, temas de actualidad relacionadas con problemáticas humanas que pueda haber en este momento, pues pueda ser, por ejemplo, el manejo del móvil en los niños, la soledad, y también, por supuesto, la promoción de estilos saludables de vida para tener una salud mental fuerte y adecuada a las necesidades y demandas que nos plantea la vida. Con esto ya habría terminado de presentar el teléfono de la Esperanza. Creo que era preceptivo, pero que, en fin, que tampoco quiero prolongarme mucho. Y una de las áreas en la que trabajamos es la prevención del suicidio. Es decir, en nuestra línea telefónica nos entran una serie de llamadas preventivas del suicidio, que en la mayoría de casos no se trata de personas que estén pensando en el suicidio, pero sí que tienen una serie de factores de riesgo y de vulnerabilidad. Y esto lo vamos a exponer en esta charla, lo que son los factores de riesgo y de vulnerabilidad. Y luego también sí que tenemos llamadas de personas que tienen o una ideación suicida, es decir, se les está pasando por la cabeza, o bien una crisis suicida, o mejor dicho, en algunos casos les gusta más decirlo, un plan suicida, es decir, están pensando cómo llevarlo a cabo. Y por último ya, lo que es ya muy poco frecuente, pero sí que tenemos alguna vez, pues situaciones de llamadas de situaciones de suicidio en curso. Bueno, en cada una de las tipo de llamadas hay un procedimiento de actuación, porque nos interesa
sobre todo en las de ideación, intentar buscar alternativas, en las preventivas, que no se ha dado, pero hay factores de riesgo, tratar de ver qué factores protectores hay y cómo podemos orientar a la persona pues a que vea otra serie de alternativas a lo que es quizá pues el poder caer en esa espiral. Cuando se trata de la ideación ya sí que desde luego tiene que haber una vinculación con algún profesional o con la salud mental, y también nosotros les ofrecemos ayuda de nuestros psicólogos. Si hay otros factores de riesgo también, si está en una depresión o hay un duelo o hay cualquier circunstancia, también a nuestros psicólogos, y tratamos también que haya una vinculación con el área de salud mental de su zona. Y cuando ya estamos hablando de una crisis suicida que lo está pensando y ya lo va a hacer o lo está haciendo, pues evidentemente movilizamos los recursos del 112. Bueno, un poco aprovecho para decir esto por saber un poco también los estadios en los que nos podemos encontrar. Ideación suicida, plan suicida o acto suicida en curso. Y así pues luego ya pasaré un poquito más ligero por estas tres etapas. Bueno, para entender el suicidio tenemos que conceptualizar muy bien el problema, porque el suicidio hay un problema con él, y es que ha estado estigmatizado, todavía lo está, no se habla de ello, se empieza a hablar ahora. Es bueno que se hable porque si se habla la persona puede pedir ayuda. Si se ve como una situación que cualquier persona puede plantear a cualquier otra, de cercana y persona de afecto, de referencia, etcétera, pues vamos a poder ayudarles mucho mejor. Pero antes no se hablaba, y entonces como no se hablaba, pues y era un tabú, y la reacción que teníamos las personas del entorno pues no era la adecuada, tampoco había formación sobre este tema. Entonces, pues, ¿qué nos pasaba? Pues que no lo podíamos prevenir. Y ahora es bueno que se empiece a hablar, que nos formemos la sociedad en general, para que cuando nos surja algún caso de sospecha o de, en fin, o persona que nos lo verbalice, que puede estar pasando un poco pensando en eso, podamos actuar. Entonces, por ello es importante reconocer qué es el suicidio y qué mitos hay sobre él que nos impiden verlo con normalidad. Me refiero con normalidad, que lo podamos expresar con normalidad si estamos pasando por una crisis, o que podamos ayudarles a las otras personas con normalidad también, porque claro, nos descoloca. Es que incluso a las personas que se forman en el teléfono de la esperanza le tenemos que decir, no, es que si una persona te hace ver que le gustaría desaparecer, es que no hay que evitar ese tema, hay que entrar en él. Precisamente se valen del anonimato porque no se atreven a decírselo a alguien, y entonces ese anonimato nos hace que se enganchen a nosotros y que nosotros podamos recomendarle que se lo diga a alguna persona de su entorno cercano, que si hace falta a esa persona del entorno cercano que puede venir con ella a la sede y le echamos una mano, o que se lo diga a algún profesional. Entonces, por eso es importante los mitos y las realidades conocerlas. Uno que es clarísimo es como que no se puede prevenir, ¿no? Cuando realmente la persona que está acabando con su vida se encuentra en una ambivalencia que puede ser abordada por muchísimas intervenciones muy eficaces, de familiares, de personas cercanas, de amigos, de profesionales, etcétera. Entonces sí que se puede prevenir. Vamos a ver cómo lo podemos prevenir, pero sí que se puede prevenir. Otro tema que hay, y sobre todo en la prensa se llevaba mucho, otro mito, que también en las personas nos pasa a veces, ¿no? Si hablamos del suicidio, ¿cómo vamos a hablar de suicidio a los jóvenes? Igual provocamos que haya un efecto contagio y que se lleve la conducta suicida. Bueno, pues tendremos que informarnos de cómo hablar bien sobre el suicidio para poder prevenirlo. En la prensa yo me he encontrado a veces que cuando me han llamado, y sobre todo en directo, el tema del suicidio, algunos periodistas de la vieja escuela, cuando yo igual hablaba de la prevención del suicidio, veía como que me cortaban un poquito y se iban para otro lado, porque les daba miedo. Ahora ya hemos cambiado, ahora te llaman de propio la prensa o los medios para hablar del suicidio y para dar cifras y para ver cómo se puede prevenir.
Con lo cual, hablar sobre el suicidio con una persona, y aunque se encuentre en riesgo, que reduce el peligro de cometerlo y puede ser una buena forma de poder ayudarle a que no lo haga. Claro, para esto necesitaremos también orientación por parte de un profesional, de profesionales, leer sobre el suicidio, hay guías muy buenas, en fin, estar informados, estar documentados y tener el apoyo de algún profesional que nos pueda ayudar. Es una reacción normal a situaciones negativas o adversas. No es una conducta adaptativa. Generalmente yo hablo muchas veces de la disfuncionalidad y en el teléfono de la esperanza hablamos sobre qué es una solución disfuncional. Es una búsqueda de solución, pero que realmente la persona que está pensando en ello no quiere dejar de vivir, realmente quiere dejar de sufrir. Y la ambivalencia que hemos estado hablando anteriormente es un elemento de trabajo, porque la ambivalencia que tiene cualquier persona que está pensándolo y pide ayuda ya nos indica que hay una parte de él que piensa que quizá no es la mejor idea o que no es buena idea, o que quiere hacer eso pero sabe que va a tener consecuencias, que no van a ser positivas, etcétera. Entonces, con el llamante lo vemos muy fácil. La ambivalencia es que hay una parte que sí y otra que no, y tenemos que trabajar esa llamada o esa consulta para que pueda ver la persona que lo que quiere no es dejar de vivir. Quiere dejar de vivir de esa manera o quiere dejar de sufrir. Y vamos a ver si en el proceso de ayuda le podemos ayudar, le podemos facilitar que entienda que no está sufriendo, que lo que tiene es dolor. El dolor es lo que nos viene propio de una situación adversa y que es normal sentirlo. El sufrimiento es todo lo que le echamos ya más de dramatización, más de esquemas cognitivos de que no podemos con esto, de que es superior a nuestras fuerzas y demás. Pero si trabajamos un poco con la persona y la persona trabaja, y el entorno, la familia, estamos aquí hoy por las familias especialmente, pues se puede hacer que la persona llegue a ver que hay posibilidades y hay muchos recursos de buscar una solución y que hay posibilidades de que el sufrimiento se transforme en dolor, que no dudamos que el sufrimiento lo tengan, pero que se pueda transformar en dolor, y el dolor también en una aceptación de la situación y en una búsqueda también de alternativas, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Es una reacción disfuncional, no es adaptativo, y ahora igual me parece que he hecho algo que no está bien. Vale. Los que dicen que no lo van a hacer nunca lo hacen. Pues no, a veces lo expresan claramente, en la mayoría de casos. Y a veces hay que ser un poco sutil, pero había alguna expresión en esa persona que lo ha intentado. Y ahí sí que tenemos que estar al tanto. Por eso os daré las señales de alarma, ¿vale? Que son aquellas cosas que nos puede hacer encender el piloto. Tachar de cobarde o de valiente al que se ha suicidado o al que lo ha intentado, pues también es otra cosa que yo he oído, ¿eh? Yo he oído de personas cercanas, conocidas por determinadas circunstancias, y hablas luego con conocidos comunes y te no, es que fue muy valiente, ¿cómo tuvo el valor de hacerlo? Bueno, pues realmente lo que tienen es sufrimiento, ni valentía ni cobardía, no encuentran salida, están en esa visión de túnel que le llamamos ante la situación que se encuentra y no tienen ningunos atributos de personalidad, de valentía o cobardía. El que se suicida quiere dejar de vivir, bueno, ya lo he dicho, quiere dejar de sufrir o quiere dejar de vivir en las condiciones en las que viven. Esa es la realidad. Las personas que se suicidan nunca dejan señales previas de que vayan a hacerlo. Pues yo quizá aquí aprovecharé para hablar también en los señales de alarma, qué cosas podemos ver, incluso en algún caso de personas que lo han intentado, que yo conozco, pues puedo también dar alguna idea de cosas que me he encontrado, ¿no?
siempre dejan gestos, que es la realidad, realizan amenazas, cambian de conducta. A veces sí que es cierto que tenemos que estar muy pendientes a los cambios de conducta con los que quizás sí que podemos intuir esas intenciones. Pero claro, tenemos que estar informados y formados. Por eso estamos aquí hoy. Bueno, a continuación hablaré de los factores protectores y de riesgo. Esto es una ecuación muy sencilla. A más factores protectores, menos factores de riesgo. Tenemos que trabajar los factores protectores, pero también tenemos que trabajar los factores de riesgo. Vamos a tratar que nuestro familiar, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, pues pueda tener cuantos mayores factores protectores. Para eso somos importantísimos, la familia. El apoyo familiar es el primero de todos. El apoyo familiar y la implicación en el abordaje de su patología. Y ya no solo de su patología, sino también el fomentar y reforzar aquellos logros pequeños, aquellas actividades que realiza, que le vienen bien, que le son positivas, que le hacen también darse un paréntesis en esos pensamientos a veces que puedan tener de malestar, que acudan a las sesiones o que colaboren con la psicóloga, psicólogo o profesional que esté abordándole, que no le dejen, lo digo porque esto a veces pasa y nos puede pasar a todos, de padres que llevan al psicólogo y le dicen, bueno, yo le llevo una vez cada X tiempo y oye, ya le irá tratando el psicólogo. No, esto no suele valer, pero mucho menos en personas que tienen determinadas vulnerabilidades. Hay que implicarse en el tratamiento porque hay que ver también la perspectiva de que la familia es un sistema y que no podemos depositar todas las debilidades en el paciente identificado, que es la persona que pueda tener un trastorno de personalidad, una enfermedad mental y demás, sino que es la dinámica que también ayuda a que esos comportamientos, pensamientos, etcétera, se mantengan o a que cambien. A que igual a veces, como tenemos un familiar que sufre una enfermedad identificada, todas las cosas que pasan en familia, pues es que claro, tenemos la complicación con un hijo, con un hermano, con un padre, y bien, pues está la problemática por un lado, pero por otro lado también está que el sistema familiar puede mantener, puede al revés, puede facilitar el que de un círculo vicioso vayamos a un círculo virtuoso. Integración en el medio social, relaciones interpersonales sanas, esto también es importantísimo. Todo esto es que es terapéutico y siempre lo vamos a recomendar en cualquier persona que venga con cualquier tipo de problema, consulta, ¿no? Sentido de pertenencia a un grupo. Yo entiendo que también puede ser difícil en algunas problemáticas de salud mental, pero se ha de trabajar también con las preferencias que tenga la persona, las actividades que le guste hacer, porque esto siempre va a facilitar una integración en la medida de las posibilidades, aunque sé que no puede ser fácil, igual que la integración en el medio social es costoso, pero la persona puede tener buenas ideas y la familia puede reforzarlas o puede potenciarlas. Ocupación positiva del tiempo libre, la idea va exactamente por ahí, lo mismo, el tiempo libre o el ejercicio físico o muchas cosas, siempre y cuando los aprovechamos de manera sana nos van a ayudar a encontrarnos mejor. Y luego las creencias religiosas, que está documentado, quiero decir, el Teléfono de la Esperanza es una entidad confesional, pero sí que pues en la literatura que hay sobre factores protectores en temas de salud mental y en temas de también de necesidad de superación de crisis y tal, las creencias pueden ayudar, claro, siempre y cuando sean sanas. Si no son neuróticas o son
en fin, psicóticas, que a veces pasa, porque a veces pues puede haber personas que tengan una religiosidad y quizá haya que orientarla de otra manera, ¿no? Pero bueno, las creencias religiosas sanas normalmente ayudan. Esto está documentado. Venga, más factores protectores. Esto es muy importante. Tener acceso restringido o difícil a medios de suicidio, como pueda ser medicación, algunos objetos que igual pues puedan facilitar que puedan tener acceso a, o sea, que puedan realizar esta conducta. Tampoco podemos obsesionarnos, porque en el propio medio la persona sale y ciertamente pues no podemos poner puertas al campo, pero sí en lo que podamos, y sobre todo si hay una indicación de un profesional y hay que restringir la medicación, pues hay que ayudar a tenerla controlada, pues porque puede venir un riesgo por ahí. O personas que en un momento concreto tienen armas, pues también habría que abordarlo pues para tratar de evitar ese acceso. Pero que ya os digo que claro que no es posible en el 100% porque la persona se desenvuelve y se debe desenvolver en su medio, pero hay algunos elementos que sí que los podemos controlar. Recibir una adecuada atención integral bajo el principio de la continuidad de los cuidados. Claro, esto sería lo deseable, luego porque el sistema llega hasta donde llega, pero bueno, las asociaciones llegamos muchas veces a donde, y vosotros seguro que también, a todo lo que no se llega desde el sistema de salud o social o educativo, muchas veces pues recibir una atención integral bajo el principio de la continuidad de cuidados. Esto es importante porque el suicidio no es un fenómeno unicausal, sino que es multicausal. Entonces, como es multicausal, es decir, un suicidio no se debe nunca a una cosa concreta. Puede haber un acontecimiento precipitante, pero hay una serie de factores previos que estaban allí. Entonces, en todas las edades, en todos los colectivos, puede haber riesgo. Entonces, ¿cómo podemos abordarlo? Claro, continuidad de cuidados. Estamos hablando ya de lo sanitario para las personas con enfermedad mental, de lo educativo, porque hay personas adolescentes, preadolescentes, jóvenes que pueden tener ese riesgo, por supuesto. Servicios sociales, personas que están en una situación crítica desde el punto de vista de no cubrir sus necesidades básicas, etcétera. Las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que intervenir en situaciones también necesarias, que puede haber ese riesgo. Es decir, se puede detectar y se puede abordar en muchos aspectos. La salud pública, que nosotros siempre decimos que es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque va más allá de la psiquiatría, va mucho más allá de la psiquiatría. La psiquiatría es muy importante, pero también hay que ver pues que los servicios sociales son muy importantes para la detección y para el mejor abordaje de las necesidades humanas, el sistema educativo para formar a personas en valores y formar a personas en inteligencia emocional, en capacidad de resiliencia, de esfuerzo, tolerancia a la frustración, etcétera. Y luego, por supuesto, pues el sistema de salud mental y de salud pública, llevando a cabo programas de promoción de vida saludable y campañas preventivas del suicidio. Tener información y fácil acceso a los mecanismos de búsqueda de ayuda. Esto es que la persona y la familia tenga esa información, todos los recursos. Hay tal teléfono nacional de prevención del suicidio, hay tal teléfono de la esperanza, hay un teléfono del bullying. Ante una situación así debo llamar a urgencias, ante una situación así debo de trasladarme con mi familiar al centro de salud mental. Si una persona tiene soledad, mayor o no mayor, tiene tales recursos. Si un adolescente, tengo un hijo adolescente y tiene un problema, pues tengo que tratarlo con el orientador del cole o con la dirección o con tutor, jefe de estudio, etcétera. Todos los recursos que hay y ponerlos lo más a disposición de las personas. Bueno, y ahora vamos a empezar con los factores de riesgo. Algunos os pueden sonar la edad.
Aquí digo que las edades de más riesgo son los jóvenes, que ha irrumpido estos últimos años, adolescentes y jóvenes, y personas mayores. Pero, por ejemplo, nosotros, la mayor parte de llamadas que recibimos son de personas de mediana edad, con lo cual no tenemos que descuidarnos de ninguna franja de edad. El sexo, pues los hombres lo logran, no me gusta hablar de esa palabra, pero consuman un suicidio 3 veces más que las mujeres. Las mujeres lo intentan más. Eso sí que es cierto. Aquí pongo también personas que puedan tener algún tipo de identidad no mayoritaria, identidad sexual, porque también se está dando sobre todo en personas jóvenes, que aunque ahora se ha abierto mucho el tema de la tolerancia con diferentes identidades sexuales, pero sigue siendo complejo el tema de abordar, de hablarlo con la familia, etcétera. Y luego ya, sí, un poco aquí en relación a lo que nos afecta, las personas con algunos trastornos de personalidad pueden tener algunas fluctuaciones en su identidad sexual, con lo cual también tenemos que tenerlo en cuenta. Inmigración, por el proceso de adaptación que puede ser muy duro a una nueva tierra. Estado civil, bueno, pues los solteros solemos tener más riesgo. Los casados suelen tener menos riesgo y los bien casados menos todavía. Profesión. Hay unas profesiones de riesgo y, por ejemplo, una de ellas es los sanitarios. Leí en un estudio que, en concreto en Estados Unidos, eran los dentistas. No sé por qué, pero por lo visto pues tenían más riesgo. Pero sí, los sanitarios solemos tener. Y luego hay mucha mitificación, hay mucho mito en torno a fuerzas de seguridad. Sí que los hay, no tantos como los que a veces salen en los medios, pero los hay. También tienen sus procedimientos de prevención y su cuidado psicológico por parte de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero sí que es cierto que tienen más accesibilidad a las armas. Entonces ahí puede haber un riesgo, ¿no? Y luego ya profesiones también estresantes, estrés laboral, familiar, de estudios. A ver, evidentemente el tema suele haber, para que nos hagamos la idea, hay factores de más riesgo cuanto más, voy a decir una perogrullada, hay factores de más riesgo cuanto más factores de riesgo hay. O sea, más riesgo hay cuanto más factores. Podemos estar en alguno de ellos. Nos puede tocar la franja de edad, nos puede tocar el tema de la identidad sexual, nos puede tocar el sexo. Pero claro, cuando hay una serie de factores se juntan y luego encima de riesgo ya no solo son demográficos, sino psicológicos y tal, pues puede que no, porque en la mayoría de veces no, pero puede que sí. Entonces ahí sí que tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso un poco hablo de los factores. Psicológicos, antecedentes familiares de suicidio. Bueno, no hay un gen que diga que si ha habido un suicidio. No, es que genéticamente, bueno, yo creo que aquí sobre todo es la cercanía a una situación en la que algún familiar nuestro ha puesto fin a una situación y entonces puede ser una cosa que se vea como menos extraña, entre comillas más familiar, por desgracia. Pero no es que haya un gen que nos diga o algo que determine. Hombre, sí, pues a veces también lo genético puede influir un poquitín, pero aquí sobre todo estamos hablando de he visto que un familiar ha hecho esto y no me es tan extraño o tan desconocido como si en mi entorno no lo hubiera hecho ningún familiar. Desestructuración familiar, por supuesto, no es lo mismo tener una estructura familiar que nos va a dar más posibilidades, que no significa que todas, porque bueno, ya sabemos que aquí estáis familias muy estructuradas, tenéis algún familiar con un problema de un trastorno de personalidad. Pero sí, la estructuración familiar, pues a veces sí que puede influir pues en ser un factor psicológico de riesgo. Hechos estresantes, antes hablábamos de profesiones, ahora hablamos de hechos estresantes e intentos previos. Los intentos previos, luego hablaré, porque cuando hay un intento, aunque funcione bien luego la persona, los 3 meses son especialmente de estar atento, de la manera que comentemos en la charla, porque sí que puede haber riesgo
de que, bueno, ante una aparente mejoría, luego producirse un empeoramiento o un nuevo intento. Conforme pasa el tiempo, el riesgo es menor. Pero bueno, esto, desde luego, los profesionales que atienden cada caso, lógicamente van orientando a la familia y por supuesto al paciente. Clínicos. Enfermedad o discapacidad. Aquí, por ejemplo, hablamos. Bueno, pues hay personas que tienen más riesgo. Por ejemplo, las personas con discapacidad física o enfermedades que cursan con dolor crónico, pues pueden tener factores. Si se junta con la edad, pues también posiblemente una persona mayor con enfermedad o discapacidad, dolor crónico y soledad, pues ya tenemos varios factores de riesgo. Y trastorno mental, que también sabemos que hay algunos trastornos mentales que tienen más riesgo de que se puedan plantear el suicidio. Bueno, y ahora vamos a ver las señales de alarma, que esto yo creo que va a ser muy interesante para todos. ¿Se va entendiendo bien lo que voy explicando? Intento hacerlo sencillo, no me gustan los tecnicismos, pero bueno, si se va entendiendo bien, perfecto. Si hay alguna duda, vamos a tener media hora de coloquio, si me da tiempo, y si hay alguna duda de contenido, mejor que se pregunte para seguirlo bien. Si hay alguna duda de algo técnico y tal, lo dejamos para el coloquio. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, pues vamos bien. Señales de alarma. Por ejemplo, expresar quiero matarme y quiero morirme. Esto no lo podemos pasar por alto. Tenemos que estar ahí pendientes de que si dicen esto, pues evidentemente hay un riesgo. O puede haber un riesgo. O por lo menos está pensando en eso. Comentarios como si me pasa algo, quiero que sepáis que no seré problema por mucho tiempo. Nos está avisando. Comunica sentimientos de soledad y aislamiento con afectación emocional. Esto también, el sentimiento de soledad y de abandono lo tienen personas con trastorno de personalidad, en muchas ocasiones límite. Entonces, esto y la afectación emocional, o sea, el aislamiento, y manifestar emociones contenidas de alejamiento o huida. ¿Ves? Aquí sería una señal de alarma de conducta, no verbal, sino sería de conducta. Sentimientos de inutilidad, impotencia, fracaso, pérdida de autoestima, no responder a los elogios, esto es lo que le llamamos estar poco reactivo, dificultades de sueño y alimentación, cuando se producen por debajo de lo basal de la persona, pues podemos decir, no que vaya a cometer un suicidio, pero que algo pasa. Si se junta con más cosas, pues igual ya tenemos que decir, estamos un poquito más en guardia, ¿no? Mostrar cambios radicales de ánimo de conducta, comportamientos que no tenía antes y que se empiezan a observar, pues inhibición, huida, irritabilidad, malestar. Pues esto cuando se incrementa, pues evidentemente tenemos que pensar que algo no funciona bien. Alejamiento de amistades y relaciones sociales, que es ese aislamiento y ese encapsulamiento, donde hay, pues no tiene por qué, pero se puede estar forjando un poco el me voy a separar un poco del mundo. Anedonia, perder interés por sus aficiones. Abulia, que es la indiferencia o falta de voluntad para realizar cualquier actividad. Regalar sus posesiones más preciadas, que esto también, cuando ves que te hacen un regalo así de este tipo, pues puedes empezar a sospechar. Y correr riesgos innecesarios. También hay trastornos de personalidad que el tema de los riesgos pues también como que genera esa secreción de endorfina, ¿no? Esta la tenía repetida. Pérdida de interés por su apariencia física y cuidados deficientes, también es una señal que nos puede alarmar. Consumo de alcohol y drogas incrementado, pues también es otra huida hacia adelante que hay. Cierre de asuntos pendientes, despedidas de gente querida. Mira, aquí voy a comentar un caso de una persona que contactó por Facebook, que estaba viviendo en el extranjero, y contactó con Facebook con los amigos de la juventud. Y algunos de ellos se alegraron mucho, llegaron a tener llamadas telefónicas y bueno, incluso el grupo pues un poco se activó algo. Entonces sí que mantuvieron contacto con esta persona, pero un día apareció
pasado unos meses en su casa muerto. Entonces, había una despedida sutil que parecía que era, bueno, pues me han ido algunas cosas mal en la vida, pero me han ido otras bien. Bueno, estoy aquí ahora en otro país, pero me contacto con vosotros por Facebook. Siguieron en contacto, pero a los meses pues se suicidó. Creer sentimientos de impotencia, creer que su sufrimiento es tan grande que no puede con él. Esto es muy común. Y entonces ahí tendríamos que ayudarle a ver qué puede con ayuda. El pensar constantemente en la muerte, esto en pacientes con trastorno de la personalidad se ve a veces, con medio de no sufrir. Aunque no tengan esa idea de suicidio, pues a veces sí que piensan en la muerte. ¿Ves? Mensajes en redes sociales, esto también puede pasar, con ideaciones suicidas, a veces muy sutiles. Aquí sí que hay una cosa buena, y es que en Internet, cuando se pone la palabra suicidio, antes te derivaba al teléfono de la esperanza, ahora creo que también al 024. Entonces hay personas que conocen esos recursos porque Google y Twitter y tal tienen pues ese acuerdo con determinados recursos de atención inmediata. Tener ideas constantes de quitarse la vida, bueno, esto es más que evidente. Creer que no tienen solución los problemas, volvemos otra vez a la impotencia. Escuchar voces que haga algo peligroso, esto sucede mucho en las personas con psicosis, a menudo. Hay psicosis que no son de riesgo en ese sentido y otras que sí. Y cuando la voz que te dice que haga algo peligroso, pues ahí sabemos los profesionales que puede hacerlo hacia alguien o hacia él. Entonces esto también habría que tenerlo en cuenta. Empeorar de un posible estado de depresión. Sí que es cierto que la depresión clínica, pues en ocasiones, pues puede tener importantes riesgos de suicidio. Ahora vamos a ver cómo se siente la persona que se encuentra en riesgo. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es empatizar con ella. Si no lo conocemos, cómo se siente, es muy difícil que empaticemos como familiar o como persona del entorno. La persona que se encuentra en riesgo, sobre todo hay sentimientos de incapacidad, que lo he comentado antes en varias de los epígrafes que había, hablaba de sentimientos de incapacidad. Para superar el dolor, que aquí he puesto el dolor, pero sería para superar el sufrimiento. El dolor es lo que sentimos ante una situación difícil y que, pues lógicamente tenemos que abordarlo, trabajarlo, pero es mucho más adaptativo que es el sufrimiento, que es lo que es el sufrimiento, el sufrimiento es todo aquello que le echamos de más a ese dolor que tenemos tan fuerte. Si a ese dolor que tenemos tan fuerte le echamos la incapacidad, soy un inútil, nadie me entiende, que se le puede echar, pero que habrá que trabajarlo precisamente, habrá que intentar dar mensajes al familiar que la situación que pueda tener es muy dolorosa, pero que ni mucho menos es un inútil, que no es capaz, que ni mucho menos no es capaz, y que además con ayuda lo puede abordar, y que hay ejemplos de personas que no le vamos a poner el ejemplo de la vecina porque no suele resultar, pero que está comprobado que hay personas que han mejorado con situaciones parecidas y con su problema de salud. Pensar claramente, tienen esa incapacidad. Hay una nebulosa de pensamientos que son distorsiones cognitivas, pero que evidentemente las vivencian como tal, y entonces pues también les dificulta tomar una decisión. Incluso esto es muy bueno, el conocerlo, porque en casos en que hay personas que se lo están planteando, nosotros desde el teléfono lo que hacemos es hacer el aplazamiento. Se lo están planteando y le decimos, a ver, usted no está pensando claramente, no puede pensar claramente en este momento. Entonces, puede tomar una decisión errónea. Vamos a darnos un tiempo. Puede plantearse el venir a cita con nosotros, puede plantearse si hay alguna persona que le puede ayudar, puede plantearse pues si tiene un familiar que está lejos y va a venir en unos días, primero encontrarse con ese familiar y poder explicarle lo que le pasa para que le pueda ayudar. Puede buscar ayuda, pero vamos a aplazar esa decisión. Y muchas veces funciona, la mayoría de veces, porque se dan cuenta que no piensan claramente. Incapacidad de tomar decisiones. Voy a lo mismo.
ahí sí que podemos abordar mejor al familiar si le explicamos que para tomar decisiones hay que tener la mente clara. Y en este momento, pues lo diremos con mucha mano izquierda, pero que igual estás en un momento que tomar decisiones es complicado. Y puede ser que no tomes la decisión adecuada. Incapacidad de ver alternativas, efectivamente. Le vamos a ayudar a que las vea, pero que las vea por sí mismo, no que se las digamos nosotros. A veces es mejor el pararse a pensar junto con la otra persona qué alternativas hay, o qué medios de ayuda hay, o qué cosas, o en qué momentos no se ha sentido con esa idea y qué es lo que ha hecho para no sentirse con esa idea. Podemos ampliar un poco las excepciones. Las excepciones que son el cuándo me encuentro relajado, cuándo me encuentro bien. Pues cuando hago esto, cuando hago lo otro, cuando hablo contigo, cuando estoy con los amigos. Bueno, pues vamos a reforzar esa serie de alternativas a ese pensamiento que tenemos, ¿no? Incapacidad para dormir, comer y trabajar. Yo aquí lo tengo muy claro. Cuando hay dificultades para dormir, comer, trabajar y llevar una vida normal que antes se llevaba, pues tenemos que intentar poner remedio a esto de la mejor manera posible. Apoyo profesional, en fin, alternativas saludables y tratar de introducir alternativas saludables para que esos ritmos se vayan restableciendo, pautas para el sueño, etcétera. La comida, a veces recomendamos el que coman cosas que les guste y que sean buenas para su salud, evidentemente, y empezar comiendo poquito a poco. Porque a veces sí que es cierto, es que cualquier persona que hemos estado bajos de ánimo se nos ha ido el apetito, pues se nos ha cerrado el estómago, ¿no? Entonces, pues aquí no es distinto. Sentimiento de incapacidad para salir de su estado depresivo, escapar de la tristeza. Ven que no pueden escapar de esa tristeza. Imaginar un futuro sin sufrimiento. Porque aquí también puede ser muy bueno ayudarle a la persona a que imagine cómo sería su vida o cómo será su vida cuando esto haya pasado. Y decirle que no hay mal que 100 años dure. O sea, que son estados temporales. Esto lo decimos mucho cuando atendemos a alguien por teléfono. Imagínate el futuro sin sufrimiento, imagínate en el futuro en el que esa situación se hubiera pasado, qué es lo que podemos hacer conjuntamente o qué puedes hacer para tratar de que llegue ese futuro sin sufrimiento, y decirle que es posible, que es una situación estacional, temporal, como la astenia primaveral o como una alergia que se tiene o como a veces una enfermedad que se tiene, pues una gripe, ¿no? Evidentemente sabemos que puede haber reiteración, pero hacerle ver que todo se puede ir resolviendo. Por si la comparación quizá no ha sido del todo precisa. Valorarse a sí mismo, no se pueden valorar a sí mismo. Piensan que nadie les puede ayudar cuando esto es una idea que no es real, porque aquí el tema de tratar de encontrar un poco personas con las que se pueda encontrar bien, habrá momentos en que no, pero habrá momentos en que sí. Y esto también pues se le puede ayudar a pensar un poco, ¿no? Si hay alguien del entorno que le puede entender y ofrecerle nuestra atención como familiares, que es que a veces son cosas que no hay que decirlas, pero sí que verbalizarlas ayuda mucho, porque es que cuando uno no lo ve claro, pues puede que vea que su madre y su padre son pues unas personas que están volcadas, pero ellos en ese momento no lo ven. Entonces hay que hacérselo ver. Incapacidad de controlar la situación. Bueno, y ahora vamos a pasar al qué hacer y qué no hacer ante las señales de alarma. El qué no hacer, porque nos va a llevar a qué es lo que hay que hacer. El qué no hacer, porque muchas veces nosotros, pues ciertamente nos planteamos ante una situación que nos pueda desbordar y entonces podemos pues hacer cosas que igual no las debemos hacer. Tampoco nos podemos sentir culpables, porque fallos los vamos a tener, los tenemos, y es que se trata también de un proceso de aprendizaje, de formación, de
trabajo sobre el cuidado de uno mismo también, que lo necesitamos todos. Cuando se cuida a otra persona hay que trabajarse también. Y yo creo que aquí en la asociación lo hacéis muy bien. Entonces, ¿qué no hacer? Bueno, pues hay una serie de cosas que no hacer, que no es positivo hacer o recomendable. Puede que haya momentos de desesperación en que se nos vaya, o puede que igual no conociéramos que igual era una cosa no buena y la hemos hecho, pero desde luego tenemos que sentir que estamos en proceso de aprendizaje y lo que vamos a hacer, y que a lo largo del proceso de aprendizaje pues también tenemos que aprender en base a fallos, si no, no aprenderíamos nunca, ¿no? Entonces, todos lo hemos hecho en alguna vez, ¿eh? Nunca juzgar. Pues bueno, ¿qué no hacer? No hay que juzgar, está clarísimo, a la otra persona. Los reproches de la manera de pensar o actuar. Porque si lo que queremos es establecer un vínculo de ayuda con el familiar, si por ejemplo juzgamos su conducta, su forma de pensar y su forma de actuar, pues se nos va a cerrar la posibilidad de crear ese vínculo. Que a veces nos cansamos, que a veces es complicado y que a veces juzgamos, que a veces reprochamos. Pues sí, yo en mi familia he juzgado y alguna vez juzgo, reprocho, pero bueno, evidentemente pues esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque lo que queremos es un acercamiento. Entonces, mucho mejor dejarle verbalizar su manera de pensar, actuar y no juzgarle. No criticar, no discutir, no utilizar sarcasmos ni desafíos. Bueno, pues esto yo lo he visto alguna vez, ¿no? O sea, en casos que te dice el familiar, pues es que yo al final le dije, ¿a que no lo haces? O hazlo, tal. Pues no, evidentemente, pues no porque hay un riesgo, puede haberlo. No criticar, que a veces criticamos a las personas de nuestro alrededor. En familia, pues a veces es más fácil porque tenemos esa confianza, ¿no? A veces, o un poco donde dicen esto de que donde hay confianza a veces da un poco de asco, pues a veces sí que nos pasa, ¿no? Que nos criticamos más en familia, y en el entorno más formal, profesional o de vecinos o tal, pues esto ya no lo hacemos. Discutir, enzarzarse en discusiones que no llegan a ningún lado. Otro fallo es minimizar la situación que está viviendo. Es más, si nos explica lo que está viviendo, tenemos que atenderle y entenderle. Tenemos que darle tiempo para que nos lo explique. Y tenemos que darle feedback de que nos hacemos cargo de lo que está sintiendo, de lo que está pensando y de lo que está viviendo. Y a partir de allá va a ser más fácil buscar ayuda. Bueno, no entrar en pánico, no mostrar nuestro miedo. Yo sé que también es difícil, pero aquí, aunque nos tiemblen las canillas, tenemos que intentar estar enteros. Que no significa con eso que no podamos emocionarnos con ellos o que no podamos pues expresarle nuestra preocupación, pero intentar sobre todo que no nos vean en ese aspecto con miedo, con pánico, etcétera. Porque esto también lleva muchas veces a controlar y no le dejo salir a tal sitio, o no le dejo, en fin, ya me entendéis, me siento incómodo y sale a tal sitio porque a ver qué pasa, le voy a vigilar cuando está en tal dependencia de la casa. Eso no lleva a nada. Aunque yo lo entiendo, que es humano, yo profesionalmente lo hago. Yo trabajo con discapacidad intelectual y a veces digo, joder, que soy como un papá o una mamá que cuando sale del despacho el chico que igual es un poco más torpe caminando tal, pues miro un poco por la ventana a ver si va bien, a ver si no coge o si no se pierde. Bueno, y tienen autonomía para hacerlo. O sea, quiero decir, que somos humanos. Y que esto nos pasa, pero bueno, que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces tenemos miedo, pero tenemos que vencerlo. Para eso, trabajo personal, encuentro entre familias, que es lo que hacéis, y apoyo mutuo y orientación por parte de una profesional. Bueno, no mostrarse espantado, que esto generaría distancia con la persona. Tenemos que tener aquí sangre fría. Es una de las cosas que la situación nos pide. Bueno, no prometer confidencialidad. Sí que es cierto que a veces esto pasa mucho con los profesores, que les dicen no se lo digas a mis padres y tal.
Bueno, evidentemente los profesores, los orientadores saben cómo manejar esta situación, pero mínimo lo que hay que hacer es aplazar esa petición, decir, bueno, vamos a hablar ahora un poco de tu problema y tal, pero a la larga no va a ser sostenible que le prometamos confidencialidad, y si hay un riesgo inminente o que se observa de necesidad de atención ya por parte de un profesional, evidentemente no lo podemos, esa confidencialidad no la podemos prometer, porque lo que tenemos que hacer es buscar ayuda. Caer en los consejos fáciles, esto que te dicen, que algunos padres nos han dicho o hemos dicho a los amigos, ¿no? Hombre, pues intenta salir, intenta airearte, pásatelo bien. Pues la persona igual no está en ese momento como para pasarlo bien, distraerse y tal. Haz amigos, pues joder, pues es que en algunos casos, para algunas personas es muy difícil. Un trastorno de personalidad esquizoide, pues es muy difícil que busque amigos. Hombre, desde luego que en la parte terapéutica estaría que lo busque, o sea, que logre encontrarse bien con alguien, pero partimos de una predisposición negativa a eso. Entonces, en fin, el no controlar excesivamente también es lo que hablábamos. El fallico que tengo cuando sale de mi despacho una persona con problemas de movilidad, y a veces pues parece que estoy mirando por el rabillo a ver si no tiene ningún problema, si va caminando bien o si no se pierde para llegar a su sitio. Pues aquí habría un cierto control que afortunadamente, como soy psicólogo, no me ven. Pero digo, ostras, que también pueden ir solos y son autónomos, y si suben al despacho solos es porque pueden subir. Bueno, pues a veces nos pasa, por muy profesional que seas o mucha experiencia que tengas. Bueno, ¿qué hacer? Importantísimo, hablar clarísimamente sobre este tema. Vamos a formarnos, vamos a informarnos, pero ¿sabéis lo que significa para una persona que nos llama al teléfono? Dice, oye, que estoy pensando en quitarme de en medio, y que en vez de ver que pasas de largo o dices, ostras, lo que me dice, yo no quiero entrar un poco en esto, inconscientemente nos dice, bueno, vamos a hablar de este tema. A ver, ¿has pensado en el suicidio o has pensado quitarte la vida? Pues hablar claramente, porque en el momento que no se ve como algo tan extraño, como algo tan tabú, pues la persona va a entrar muchísimo mejor a esa relación de ayuda que tenemos. Expresarle la preocupación, claro, es mucho mejor antes que entrar en pánico o escapar o huir, que evidentemente los padres no vais a escapar y no vais a huir, pero a veces sí que nos puede pasar pues a determinados profesionales que dicen, jo, pues me veo desbordado con este caso, uy, me dice esto, pero no sé, no le voy a decir que se está pensando en suicidar o tal. Bueno, pues hay que hacerlo. Y expresar la preocupación es muchísimo más adaptativo que entrar en shock, en pánico, que, en fin, que estar controlándole excesivamente. Nos va a facilitar también establecer una serie de pactos con la persona, de recibir esa ayuda. La disponibilidad para escucharse es importantísima también. O sea, quiero decir que yo soy tu padre, yo soy tu madre, o soy un hermano. Mira, puede que no sepa mucho de tu problema, pero si hace falta nos informamos juntos. Te voy a escuchar y quiero que me cuentes todo lo que quieras, porque te voy a escuchar y estoy para ayudarte. Y hay que conectar con el familiar o ser querido a través de los sentimientos. Cuando hablan de los sentimientos ya los tenemos mucho más ganados para poder, de cómo se siente ante esa situación. Hablar abiertamente con la persona, ser amable, o sea, quiero decir, a veces confrontamos, nos viene el confrontar, y sobre todo también nos pasa con la familia, ¿no? Pues nos dice esto, pues no, es que hay que escucharle, hay que decir que estamos para lo que necesite, que puede hablar de sus sentimientos, que estoy disponible para ayudarte, que es evidente que lo estáis, pero lo tiene que ver y a veces pues no lo ve, porque está en una situación en la que no piensa claro, ¿no? Y sobre todo cuando hablan de los sentimientos, de cómo se sienten, pues va a facilitar mucho más, porque le escuchamos, no nos extrañamos, no le rebatimos, no empezamos, no, es que claro, pero es que vivir la vida merece la pena, porque es que no, eso no, es escuchar, acoger,
coger el guante que nos echa, ¿no? Y la aceptación de los sentimientos. En vez de juzgar, aceptarlos, no cuestionar si el suicidio es correcto o no. Hombre, llegará un momento en que digamos, vamos a buscar una solución. Pero en ese momento está en la ambivalencia. Entonces, lo que queremos es escuchar, por decir así, recabar toda la información de sus sentimientos que puede tener, porque nosotros vamos a poder realizar esa contención primera de un familiar que te escucha, que está a tu disposición, que te va a ayudar, que te quiere y que va a ir contigo pues a donde haga falta para ayudarte. Pero sí que es cierto que cuando dicen esto es bueno no empezar a jugar, a cuestionar si es correcto, si no es correcto, en fin. Mostrarse disponible, mostrar interés y ofrecer apoyo. Está clarísimo que lo estáis, pero lo tienen que ver, ¿no? Tranquilizar. Aquí a veces yo recomiendo siempre un poco el trabajo o el que podáis leer técnicas de contención verbal. Contención verbal, que es la técnica que hay que utilizar cuando una persona se encuentra inquieta, agitada, etc. La palabra ayuda mucho. Escuchar, por un lado, escuchar lo que nos dice, lo que se siente, cómo se siente, comprenderle y poderle dar la mejor respuesta ante esa situación. Y eso es lo que le llamamos en psicología la contención verbal. Orientar a la búsqueda de ayuda, ofrecerse a acompañarle, explicar que hay alternativas, pero sin caer en los consejos fáciles. Se puede decir que hay personas que han pasado por esa situación, no ponemos el ejemplo del vecino o la vecina, pero que sí que lo han superado. Y no caer en consejos fáciles. Y una de las cosas que previene el suicidio y en la prensa lo utilizan muy a menudo y es que cada año en la prensa, cuando tenemos el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, pues hay una tendencia grande estos últimos años a pedirnos testimonios de personas que el teléfono de la esperanza ha ayudado y han salido adelante, que han tenido ese riesgo de suicidio, que lo han intentado o no lo han intentado, en muchos casos lo han intentado y han salido adelante. Y leer esos testimonios es muy positivo. Y es un efecto que produce la prensa, o sea, que en la prensa se sabe porque pasó al revés. En el siglo XIX, me parece, finales, o sí, en una novela salía una persona que se suicidaba por amor y entonces esa novela tuvo una tirada muy importante y entonces hubo más suicidios. O sea, entonces ya se estudió y se vio, claro, ¿qué hacemos? Pues aquí provocar el efecto contrario, testimonios de personas que lo han superado. Y no caer en los consejos fáciles. Bueno, ¿lo vais siguiendo bien? Vale, perfecto. Venga. Luego vamos a hablar también de las autolesiones, que nos va a dar tiempo. Vamos a ver las estrategias preventivas. Formas de actuación que nos ayuden a prevenir en una situación de crisis. Evidentemente, acudir al servicio de urgencias o llamarles al 112, llamar al centro de atención de salud mental para hablar de la situación con los profesionales. Bueno, si la situación es de riesgo, 112, ambulancia psiquiátrica. Esto ya lo he comentado, retirar o controlar los elementos que puedan suponer riesgo, medicación, determinados objetos, etcétera. Alejar a la persona de lugares peligrosos. Esto ya estamos hablando cuando ya la cosa está en un riesgo, que os encontráis en un riesgo, pues en el domicilio, por ejemplo, ¿no? Tener control, y esto ya sí que sería necesario en algunos casos, tener control férreo de los fármacos y evitar el fácil acceso a ellos. Hay pacientes que hay que darle el fármaco y lo tenemos que tener guardado y ya está. Y tenemos que tener guardados otros fármacos que hay en casa, pues porque tiene que ser así. Tener en cuenta que tras un ingreso reciente por intento de suicidio hay riesgo de volver a cometer este acto los primeros 3 meses, como he comentado.
que también tenemos que estar, no que nos tiemblen las piernas, pero decir, ser conscientes que eso puede pasar. Y esto, orientación por parte de los profesionales que siguen y tratan a la persona y seguir las orientaciones que nos dan, tanto a los familiares como los pacientes, seguirlas, o si no las pueden seguir fácilmente, pues con apoyo nuestro o de ellos, y mejor, y de ellos, que sumamos. Bueno, conocer los motivos que le llevan a actuar así y mostrarle otras alternativas de solución de sus problemas. Pero aquí no vamos a intentar el decir ¿y por qué?, sino un poco, pues eso, en ese diálogo de escucha, intentar ver, oye, ¿piensas que hay alguna causa o algún aspecto que puede estar influyendo en que actúas o te planteas que puedes actuar así? Porque si le preguntas el por qué, parece que queda un poco directo, más directo, y a veces pues también la propia persona muchas veces no llega a saber por qué. Estar atento a las señales de alerta y evolución de mejoría. Evidentemente las señales de alerta es que son el pilar básico de conocerlas y saber cómo actuar, uno de los pilares básicos de la prevención, por eso pongo como estrategia preventiva. Bueno, involucrar a las personas significativas. Yo sé que a veces no es fácil, porque todavía hay, por desgracia, un poco de estigma de salud mental, del tema de los problemas de salud mental. Pero hay veces que hemos tenido, pues yo que sé, amigos, amigas, gente que te quiere y te aprecia y le importa un pimiento que tú tengas un problema, el que sea, porque van a estar allí. Si lo podemos encontrar en las amistades que tiene o ha tenido, pues también puede ser un elemento de ayuda. Otras personas significativas que puedan contribuir a superar esta situación. Pues efectivamente, bueno, pues no le vamos a dar la lista de amigos que tiene, pero igual, oye, ¿hay algún amigo que piensas que te podía echar un cable? Pues sí, pues bueno, pues igual esta persona, bueno, pues de una manera o de otra va a poder hacerlo. Y también en no caer en querer ser la única persona que le ayude, ¿no? Es que no quiero implicar a mis familiares, no quiero implicar a los tíos. Pues hay tíos que, que tienen una relación muy estrecha o son padrinos de bautizo y tiene un símbolo especial. Digo esto porque, por ejemplo, conmigo, mi padrino de bautizo y de mi madrina, en paz descanse, fueron personas para mí que yo sé que es que si mis padres no hubieran estado, me hubieran mantenido, porque es que tenían muy clara ese rol. O sea, no era solo el, bueno, pues estuvimos el día del bautismo y hicimos los papeles, firmamos, estuvimos con la pila. No, o sea, había ese amor. Y hay, en el caso del padrino que todavía vive. Entonces, bueno, pues a veces pueden surgir otras personas del entorno familiar que pueden ayudar, o de amigos de verdad, de la familia, en fin, que pueden ayudar. Compartir las tareas de cuidado, sobre todo esto de cara a el evitar un poco el burnout del cuidador primario, el quemarse como cuidador primario. Contar con familiares y amigos, tener claro que los profesionales son necesarios, que no podemos prescindir de ellos. Venga, y vamos con la autolesión. ¿Alguna duda, alguna cosa que queráis comentar? Sí. Bueno, pues la contención verbal que has comentado antes. Sí, mira, aquí tendréis información copiosa en internet. Yo recuerdo que hace unos años no había casi material y en la entidad donde trabajo se nos dijo, oye, al psiquiatra y a mí, oye, hacer un protocolo de contención verbal, unas charlas de contención verbal. Y la verdad es que había muy poco material, pero ahora hay mucho material. La contención verbal es la técnica de la escucha y la palabra utilizada. Hola Ángel, buenas. Bueno, me alegra ver a un voluntario del Teléfono de la Esperanza y colega, psicólogo. La contención verbal es la técnica de la escucha y de la palabra aplicada para que la persona que se encuentra en estado de inquietud, agitación, etcétera, o malestar emocional, pues
pueda ser reconducible a un estado de, pues, por decir así, de esa bajada del nivel de agitación. Entonces, sí, a ver, había un filósofo que se llamaba Zenón de Citio que vivió en el siglo III a.C. y en el Teléfono de la Esperanza lo tenemos como referencia porque decía que el hombre tiene 2 orejas y una boca, y eso es para escuchar el doble de lo que se habla. La escucha es terapéutica, pero también vamos a tener que dar todos los mensajes de una manera que sean asimilables para la persona, que le conduzcan a rebajar su nivel de inquietud, de agitación, etcétera. Entonces, hay procedimientos hospitalarios y demás que nos pueden dar ideas en Internet. Entonces, podéis ver procedimientos, protocolos de contención verbal y segurísimo que os pueden servir de ayuda. Bueno, y ahora vamos a ver la parte de autolesiones porque también, bueno, me lo pedisteis y voy a ir rápido, pero bueno, haremos luego coloquio. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, 12 minutos y nos queda media hora, ¿eh? Y si tardan en decirnos que nos vayamos, yo no tengo prisa. O sea, la tarde es para el volcán. Autolesiones, bueno. Vamos a dar un concepto entre los muchos que puede haber, pero como a mí me gustaba y yo soy la persona que da la charla, pues lo he puesto aquí. Son lesiones autorrealizadas de baja letalidad o poco daño corporal intencional de carácter socialmente inaceptable llevadas a cabo para reducir la angustia psicológica. Son lesiones que una persona se realiza, suelen ser de baja intensidad, el daño suele ser de baja intensidad, no se acepta, aunque a veces vemos que en los jóvenes ahora pues parece que se acepta, incluso hasta se pone de moda, y se lleva a cabo para reducir la angustia psicológica. El objeto es reducir la angustia psicológica. Y ahí veremos también que hay un deseo de autorregulación ante algo que nos está angustiando o que nos está resultando incómodo o molesto. A veces no se habla con palabras, como hemos dicho, entonces es otro tipo de lenguaje para mostrar el dolor y el sufrimiento que hemos tenido en el pasado y el trauma actual, que se expresa en voz alta mediante la repetición de lesiones infligidas en el propio cuerpo que representan las lesiones ocasionadas por la situación traumática original. Es decir, y esto yo lo he apuntado así porque en el trastorno de personalidad, evidentemente, la personalidad se va formando a lo largo del proceso de infancia, juventud, proceso de socialización que tenemos, todos los agentes de socialización. Evidentemente tenemos también unos factores biológicos que también nos pueden influir, pero puede haber un sufrimiento, y lo hay, en el pasado, pero que ese sufrimiento no se ha podido elaborar de forma adecuada y entonces se provoca un trauma, o sea, hay un trauma actual, hay una situación que no hemos superado quizá en momentos anteriores y esto produce un trauma. No se expresa con palabras, sino que se expresa con lesiones repetidamente infligidas en el cuerpo y que de alguna forma pues nos llevan al trauma original. Pues hay muchas formas de autolesiones, pero vamos, las que yo veo más a menudo son los cortes con cutters, el cutting que le llaman en inglés, con cutters, y luego también he visto algunas quemaduras con desodorantes de estos que son de spray o algún otro objeto, o sea, algún otro elemento parecido. Entonces lo ponen en modo soplete y entonces pues se provocan esas lesiones. Y cuando hablas con la persona que lo ha realizado, evidentemente ves que hay un sufrimiento, se ha acordado de cosas de anteriormente,
Por ejemplo, una persona se acordaba de que había pegado a su madre de niño y entonces se provocó ese quemazo. Estaba estresado por otra serie de circunstancias, pero sí que se acordaba de que se había portado mal y que se sentía en ese momento, él decía, una mierda. Entonces, bueno, pues hay un dolor, hay un malestar. ¿Y cómo lo resuelvo? Me autolesiono y lo autorregulo. O sea, es más, el propio dolor se me va, porque el dolor no lo puedo soportar, pero un quemazo sí que lo puedo soportar. Y me autorregulo así. Parece mentira, pero el mecanismo es ese. Lo conocéis bien. Y claro, hay unas consecuencias inmediatas y luego hay otras que son más tardías. En las inmediatas, evidentemente, cuando uno lo hace es para sentirse mejor de lo que está. Puede ayudarle a que se sienta vivo. Es decir, estoy tan sumamente a peso de umbral o tengo tan poca energía vital que si me autoagredo veo que estoy vivo. Siento mi cuerpo y siento que mi cuerpo existe. Aclara la mente, ayuda a concentrarse. ¿Por qué? Porque no te concentras en el dolor. No te concentras en ese trauma que se expresa actualmente por una situación pasada, vivida, sino te concentras en que mejor que me duela el brazo a que me duela que no fui querido o que me duela que pegué a mi madre o que mi madre me pegó o que abusaron de mí. Libera endorfinas. Ya sabéis que la endorfina es una hormona que se relaciona con la felicidad. Entonces la autolesión libera endorfinas, reduce la tensión, autorregulación, alivia el estrés y las tensiones, produce calma, relajación e incluso sueño. Una persona puede no poder dormir, igual puede adoptar como estrategia el realizarse una lesión. Bueno, va a ser mucho más complicado más complejo que todo esto, ¿no? Porque todo en la psicología todo es multifactorial, o casi todo, bajo mi punto de vista. Pero bueno, a veces, pues ante situaciones de regulación, la persona se trata de regular. Consecuencias tardías. Claro, aquí es donde viene la bajada, o sea, el ciclo. La persona se ha autolesionado y ve de primeras unas consecuencias positivas, que no es adaptativa a la conducta, pero ve esas consecuencias positivas, de alivio. Pero tardíamente, ¿qué es lo que se produce? Sentimientos de culpa, vergüenza, estigma, porque además el estigma, claro, es que las autolesiones se ven. Yo, por ejemplo, con adolescentes se ven y de repente ves que vienen con manga larga o ves que en la pierna donde se han golpeado, que yo también, golpes evidentemente se dan en la cabeza, con puño en la pared es muy típico, y a veces tienen que ir a urgencias porque se les fastidia el puño o la muñeca, en fin. Puede ser quemarse, el cutting, en fin, puede ser de determinadas maneras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que después les entra el sentimiento de culpa, la vergüenza, que evidentemente es: he hecho esto y voy a clase y se me ven las piernas moradas. O he hecho esto y encima lo he hecho delante de otras personas que me han visto hacerlo. El estigma, que evidentemente todavía existe en los problemas de salud mental, y esto pues claro no ayuda a la persona. Por eso tratamos de que el entorno más cercano sea no estigmatizador y de sensibilizar a la sociedad para que no estigmatice. Y sentimiento de aislamiento y abandono. Esto suena mucho a trastorno de personalidad y bueno, pues en concreto pasa mucho en el trastorno límite, ¿no? Que se produce ese sentimiento. Entonces, básicamente lo que acabamos de dibujar es el ciclo de la autolesión, que es un comportamiento circular, como los problemas psicológicos suelen ser circulares, y lo que se trata en la terapia es de evitar, o sea, de tratar de que la persona salga de ese círculo. Primero se produce la autolesión, luego el alivio, luego la calma, luego la relajación, luego la vergüenza, luego el estigma, luego el abandono, luego la frustración, luego la ansiedad, luego la rabia, la tensión y otra nueva autolesión. Ahí vemos la fase de subida hasta que llega la relajación. Me alivio, me calmo, me autorregulo, me relajo, pero luego pasa el tiempo y empiezo a sentir vergüenza,
qué dirán, he hecho esto, me han visto hacerlo, porque a veces si lo hacen en el colegio o entre los amigos o lo ven los amigos, pues o la familia se entera, que también a veces pasa, que en los colegios se informa, oiga, su hijo parece que se autolesiona. Pues claro, no lo llevan bien. Vergüenza, estigma. Evidentemente, pues no estamos muchas veces todo lo preparados que nos gustaría estar a la sociedad. El entorno a veces etiqueta. Se sienten abandonados porque encima se pueden sentir raras o raros. Entonces ese abandono produce todavía más frustración. Empieza a entrar ya en estado de ansiedad, rabia, ya el mal genio que no te puedes controlar, tensión y nueva autolesión. Aquí queda más bonito, pero exactamente es lo mismo. No sé si lo veis bien, pero bueno, por eso os lo he puesto de dos maneras. La primera así, para que veáis un poco todo el ciclo. Si os tiene que quedar claro que al principio se produce un beneficio aparente, que no es beneficio porque evidentemente hay un daño y el daño a la persona pues no es beneficioso, pero que lo pueden percibir como beneficio y sentirlo y vivirlo así. Y luego ya empieza otra vez el ciclo de bajada, de malestar, de frustración, ansiedad, rabia, pum, y al final acaba en otra autolesión. El tratamiento aquí va a consistir en romper ese ciclo y para ello la familia va a ayudar mucho. Por eso es bueno que esté informada, formada y que se consulte con el profesional de referencia. Vale, aquí está el ciclo para que lo veáis más bien de una forma gráfica. Vale, si habéis hecho la foto, vale, estupendo. Que además luego cuando la ampliéis la veréis mejor, porque es que el problema es que las letras estas, bueno, aún se ven. Pensaba que se iban a ver menos. Las características de las personas que se autolesionan. Bueno, vamos a dar unas generalidades, porque puede haber muchas características, pero bueno, la emocionalidad negativa, evidentemente, pues no se necesita un trabajo en las emociones para identificarlas y poder pues trabajar sobre esas emociones que están sintiendo, ¿no? Y que le podamos ayudar a que esas emociones que sienten pues las vamos a escuchar, pero que puedan ir dándoles la vuelta poco a poco. Déficit en habilidades emocionales, pues también lo mismo, las competencias emocionales son bajas, baja expresión de sentimientos o estados de ánimo, etcétera, baja comunicación, porque si lo comunican pueden tener esa descarga de otra manera. Lo que hablamos a veces de la catarsis, ¿no? Lo que hablan los psicoanalistas, pues a veces sí que uno necesita llorar y necesita gritar y necesita, en fin, desahogarse de otra manera más adaptativa que una autolesión. Y luego la autocrítica. Pueden ser personas muy exigentes consigo mismo y con los demás. Esto también lo vemos en algunos trastornos de la personalidad. Me siento abandonado porque tal día tuviste un fallo o me dijiste esto que me sentó mal. O al revés. Me han abandonado porque es que no valgo nada, etcétera. Esto nos suena y lo hemos vivido. No pueden ser atribuidas a una sola causa, ya hablo un poco de las causas subyacentes, sino que es algo multicausal. O sea, no pensemos que se autolesiona solo porque, yo qué sé, porque ha pasado esto. No. Hay una serie de factores que van mucho más allá y que son más profundos. Sí que puede haber algún acontecimiento que lo desencadene, evidentemente, como hemos dicho antes. Se relaciona con la exposición a eventos traumáticos. A veces las personas que tienen problemas o traumas o pues el síndrome de estrés postraumático, que yo he visto casos que tenían autolesiones, pues a veces les vienen flashbacks, hay una estimulación sensorial o una figura que les recuerda a alguien que abusó de él, o están en una situación, en fin, o de ella. Entonces, se pueden exponer a a eventos traumáticos o situaciones que le generan, que tienen una fobia social también, y van un día a trabajar porque les han contratado y se les da esa tensión y pum, lo resuelven así. Algunos trastornos que existen, por ejemplo,
Bueno, yo hablo de estos, pero también evidentemente se dan en trastornos de personalidad. Pero el estrés postraumático, yo he visto casos, depresivo mayor, ansiedad generalizada, en algún caso era trastorno de ansiedad generalizada y trastorno límite de personalidad y otros trastornos de personalidad. El cuerpo busca consuelo, puede ser otra causa subyacente ante ese trauma que tiene, y sentir el dolor, pero el dolor físico, no el del trauma. Es como un distraer eso que nos es más difícil de asimilar, que prefiero sentir dolor por un quemazo o por haberme cortado que por todo lo contrario, o sea, que por un trauma que hay que realmente sí que no lo puedo digerir. Entonces, claro, que hay que abordar, realmente lo que necesitamos abordar en terapia es la parte traumática, y lo que necesita escucha del familiar y los seres queridos es de ese problema que hay, de que vive y del pasado y de lo que sea. Como hemos dicho, las funciones, paso muy rápido, regulan la emoción, también sirven de forma de castigarse. Me ha salido mal esto, entonces me golpeo. O no he conseguido esto, entonces me golpeo. O me siento vergüenza por una situación concreta, entonces me golpeo. Comunicar el dolor, ya que muchas veces no tienen esas palabras y lo comunican. Asegurar y afirmar el sentido de sí mismo, de que están vivos, de que son un cuerpo y que tienen un cuerpo que siente. También tratar de ejercer influencia en otros. Evidentemente no podemos pasar por desapercibida una autolesión, pero a veces sí que puede haber entre comillas, una ganancia secundaria de que, bueno, pues se ejerce influencia, ¿no? Se puede llegar a cosas como: si no pasa esto o no haces esto, me voy a autolesionar. Que no es que se den en todos casos, pero a veces puede pasar. Aquí tenemos que tener consejo de un profesional, del profesional de referencia que le lleve. Estrategia antidisociación, también un poco lo que decía, para sentirse vivos, sentir que tienen un cuerpo y un alma que a veces no la sienten, pueden no sentirla, pueden no vivirla. Y estrategia antisuicida, también es una forma de bordear el que les puede venir el pensamiento suicida y decir, bueno, pues utilizo una estrategia menos dañina que no me quite la vida, pero que a la vez pues me provoque daño y también pues pueda autorregularme de una manera desadaptada. Venga, y ahora ya recomendaciones para familiares. Esto yo creo que es lo más importante, ¿no? Si doy tiempo para que hagáis fotos, que no hay problema, estoy encantado que las hagáis. Tratar de acercarse al familiar, aunque de una manera calmada y acogedora. Mostrarle que se le acepta a él. No aceptamos el comportamiento, pero sí que le aceptamos a él. Y lo que no vamos a echarle en cara al comportamiento, sobre todo cuando se ha producido y demás, vamos a decirle que, bueno, que aceptamos que se encuentre mal y que quizás es una forma de expresarlo y que estamos para ayudarle. Que creemos en su potencial. Porque a veces también, claro, sabemos que en todo el círculo hemos visto que había una parte de desvalorización de la persona, etcétera. Entonces, decirle que le apreciamos y que creemos en su potencial. Comprender que es la manera de lidiar con el dolor y esos sentimientos intensos que experimenta. Abrirnos a que exprese los sentimientos. Remitirle a un profesional, eso está clarísimo. Aquí en la asociación tenéis una psicóloga, especialista en el ámbito. A veces también habrá un seguimiento de salud mental. Yo sé que a veces por parte de la red es complejo, pero bueno, a utilizarlo y a exprimirlo lo que se pueda el recurso. Mostrarse disponible para acompañar a consultas, efectivamente. Escucha activa, empática. Mostrar que confías en él, que no te vas a escandalizar por lo que te verbalice. También esto hay que trabajarlo, lo estáis trabajando muy bien en la asociación, porque compartís vida y experiencias y compartís una profesional también que se enriquece con la evolución de los casos que va teniendo, con la evolución de las familias. Entonces también os enriquece con las orientaciones y pautas que le vais a dar, que os va a dar, y con esa disponibilidad que tiene. Identificar las fortalezas y animarle a utilizarlas,
porque pues muchas veces no lo ven, ven solo los puntos débiles que tienen. En cambio, pues vamos a, igual no identificarla nosotros del todo, pero vamos a ayudar a ver si las puede identificar y vamos a echarles una manica en que las vean y ayudarle a involucrarse en actividades de interés, evidentemente como deportes, actividades lúdicas, voluntariados, apoyar a otros, darle responsabilidad en algún área. Esto también es como un poco las excepciones. A ver, hay situaciones en las que la persona se olvida en concreto del sufrimiento, se olvida del dolor porque está embebida en algo que le gusta. Puede ser algo artístico, puede ser algo deportivo, puede ser caminar, puede ser encontrarse con alguien. Entonces vamos a ver esos puntos de interés y esos momentos donde se produce la excepción. Bueno, pues muchas gracias. Habéis preguntado poco, pero ahora yo lo que queda, ¿cuánto nos queda, Pilar o Dolores? Bueno, pues hemos cumplido las expectativas. Muchas gracias por vuestra atención, lo primero, y ahora coloquio. Lo que sepa os lo diré y lo que no sepa, pues os diré que no sé. Muchas gracias.